Esta noche vamos a hablar de cómo obtener sanidad y libertad de la culpa y la vergüenza. Hemos hablado cómo nosotros, cuando somos heridos, recibimos pensamientos negativos. Todos esos pensamientos negativos apuntan a un centro y somos nosotros. Pensar en nosotros y sentir solamente en nosotros. Pero nosotros no solamente recibimos pensamientos negativos o mentiras cuando somos heridos. También los recibimos cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros cometemos errores. Y por eso, de la misma manera en que nosotros huimos y nos protegemos y evadimos las heridas, nosotros también nos gusta no tener nada que ver con lo que ha pasado. Nos gusta tener cosas de nuestro pasado en secreto, ocultas. Nos da miedo, nos da temor. La mujer samaritana se encontró con Jesús y ella tenía un patrón de comportamiento negativo. 5 maridos. Y con el que vivía. Y el testimonio de una mujer que fue sanada y fue libre de todo lo que había hecho, convirtió a toda una ciudad. ¿Será que nosotros necesitamos ser libres y sanados de todo lo que hemos hecho y no tenerle miedo a eso, no quererlo ocultar? No porque es que lo tenemos que andar contando a todo el mundo, pero el que es libre nace naturalmente esas buenas noticias de que ha sido libre de todo lo que había hecho. Y yo quisiera comenzar en esta mañana con mucha honestidad, como hablamos ayer en la noche. ¿Qué es eso que tú has hecho que no eres libre? Que no quieres que nadie sepa. Y que ni siquiera quieres que el Señor lo toque. Pero el Señor, cuando te va a dar el agua de vida, te va a decir como la mujer samaritana: ¿dónde está tu marido? ¿Dónde está tu marido? Así que abramos nuestras Biblias, o mientras está en la pantalla, permíteme, iba a usar una cita que está en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 16, déjenme lo busco aquí. Deseado de todas las gentes, página 16. Si no sirve eso, ya así le damos. Deseado a todas las gentes, bueno, así, los que tienen biblioteca electrónica lo pueden buscar ahorita. Página 16, párrafo 3. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Jesús recibió tu trato para que tú puedas recibir ¿qué trato? El trato de Él. Y hay, como decía el pastor, buen trato y ¿qué más? Maltrato. Cristo fue tratado como nosotros merecíamos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. El lunes hablamos cómo Jesús tomó nuestra historia de sufrimiento. Isaías 63:9 dice: en todas nuestras aflicciones Él fue afligido. En todas nuestras angustias Él fue angustiado. Pero esa cita no se queda ahí. Continúo leyendo. Fue condenado. ¿Quién merece ser condenado? La palabra condenar está en el contexto de un juicio. Y el que es condenado es aquel que es declarado culpable. Y el inocente fue declarado culpable. Isaías 53:5 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? Fue sobre Él.
fue condenado, sigo leyendo, por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El inocente fue condenado para que el que merecía la condena, que somos tú y yo, seamos justificados. ¿A quién ves tú cuando no quieres hablar de todo lo que has hecho? ¿Te ves a ti mismo? ¿O ves a Jesús tomando todo lo que tú has hecho, pagándolo, haciéndose eso, para que tú lo puedas ver a Él? Todo aquel que ve su historia de todo lo que ha hecho y quiere ocultar, se va a ver a sí mismo como alguien que no puede ser perdonado, como alguien que no puede ser restaurado, no puede ser aceptado, como alguien sucio que no es lo suficientemente bueno. Pero todo aquel que ve todo lo que ha hecho y que quisiera dejar oculto, y ve que Jesús en la cruz pagó el castigo de eso, y otros versículos más que vamos a ver, va a ver a Jesús, y va a ver que hay perdón, y va a ver que hay vida, y va a ver que hay esperanza, y va a ver que hay pureza. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves? La mujer samaritana, en todo lo que había hecho, se veía a sí misma, y por eso se rechazaba y se aislaba y no quería estar con la gente. Eso hizo la mujer samaritana. Pero cuando se encontró con el Mesías, que sanó y le dio libertad de todo lo que había hecho, no tenía miedo de nada, porque en su historia negativa, estaba la cruz de Cristo. Y era el mayor testimonio para decirle a otras personas, me dijo todo lo que yo he hecho y soy libre. Y tú también puedes ser libre de todas esas cosas ocultas que tú no quieres recordar. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Isaías 53:5 dice que Jesús tomó tu castigo para que tú puedas recibir su paz. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. La paga del pecado es la muerte. Dios dijo que el día que pecares, morirás. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y el versículo 14 dice que es para que tú y yo recibamos la bendición. Él tomó tu castigo para que tú recibas su paz. Él se hizo tu maldición para que tú recibas su bendición. Puedes recibir su paz y puedes recibir su bendición si tú no lo ves a Él en todo lo que tú has hecho y que quieres dejar oculto. ¿O necesitamos empezar a ver a Jesús? Si está oculto, estoy negando a Cristo Jesús tomando mi pecado y lo que yo quiero estar ocultando. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Lo hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros.
Dios a Jesús, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Y qué más dice? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En todos los versículos que hemos leído hay una transacción. Tomó mi castigo para que yo reciba su paz. Se hizo mi maldición para que yo reciba su bendición. Lo hizo pecado por nosotros para que nosotros podamos recibir su justicia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Él recibió tus heridas y mis heridas para que nosotros podamos recibir, ¿qué? Sanidad. Isaías 53:5 dice, molido por pecados, herido por rebeliones, hay una conexión. No podemos ver la cruz y no ver que en la cruz Él tomó mi pecado, se hizo mi maldición, pagó mi castigo, tomó mis heridas para que yo reciba su paz, su bendición, su justicia y su sanidad. Todo aquel que quiere negar y ocultar lo que ha hecho delante de Dios, delante de sí mismo, delante de los demás, sencillamente está negando la cruz de Cristo. ¿Cómo obtener sanidad y libertad? ¿Cuántas veces tú has ido a Dios y le pides perdón? Pero cuando recuerdas lo que hiciste, te sigues sintiendo con culpa y con vergüenza. Y le has pedido perdón a Dios, con sinceridad, con honestidad. ¿Por qué seguimos sintiendo culpa y vergüenza, aun cuando ya le hemos confesado nuestros pecados a Dios y el Señor nos ha perdonado? ¿Qué es lo que produce esa culpa y esa vergüenza? Mientras sigamos teniendo mentiras en nuestro corazón, va a surgir la culpa y la vergüenza. ¿Es realmente obtener sanidad y libertad, pedirle perdón a Dios y que Él te perdone y que sigas con una vida que cuando recuerdas eso sientes culpa y vergüenza? ¿Y esa culpa y esa vergüenza te sigue esclavizando? ¿O el Señor también ofrece su perdón y liberarnos de esa culpa y de esa vergüenza? Vamos a hablar de un personaje bíblico para poder entender cómo Dios nos quiere hacer libres de la culpa y la vergüenza. Vamos a Génesis capítulo 12. Las personas que tienen culpa y vergüenza, esos son frutos. Son sentimientos, comportamientos y son generados por pensamientos. Pensamientos más comunes que producen culpa y vergüenza son: no puedo ser perdonado, no puedo ser aceptado, tengo que pagar el precio por lo que hice, soy sucio, nunca podré ser el mismo. Todo aquel que sigue con culpa y vergüenza es porque tiene una imagen negativa de Dios. Y vamos a aprender esta noche cómo tener la verdad de Dios en nuestras vidas cuando llega el recuerdo del pecado y de las cosas que tenemos ocultas, que queremos que nadie toque, que queremos que nadie nos hable ni nos recuerde. ¿Ok? Todo aquel que le pide perdón a Dios, pero sigue con culpa y con vergüenza, tiene una imagen negativa de Dios.
Y para mí es el problema que está en Mateo 18 y el problema del hijo pródigo. Y yo le llamo así porque el hijo pródigo le dijo a su padre, Padre, hazme como uno de ¿qué? De tus jornaleros. Esa es una de las mentiras más grandes del pecado. No puedo ser el mismo por lo que hice. ¿Dios nos restituye como hijos o como jornaleros? Dios, perdóname, y para mí es uno de los problemas más grandes, perdóname, pero yo voy a pagar el precio por el perdón. Perdóname, pero yo voy a pagar el precio por lo que yo hice. Hazme como uno de tus jornaleros. Yo voy a trabajar, tú me das casa, tú me das comida, tú me das techo. Y el padre le dijo, sí, no puede ser el mismo. Es que lo que tú hiciste es tremendo. O el padre lo restituyó como su hijo. ¿Qué hizo el padre? Mateo 18 tiene la misma mentira y Jesús lo contó. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo cuentas. Uno le debía 10,000 talentos y el que le debía los 10,000 talentos, ¿el rey lo iba a meter a la cárcel? No, lo iba a vender a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía. Y muy sencillo porque 10,000 talentos nunca los podía pagar. Un denario era un día de trabajo, 360 denarios eran un año de trabajo y 10,000 talentos son 10,000 denarios. Un talento lo podía pagar aproximadamente entre 24 y 27 años de trabajo. Necesitaba muchas vidas para poder pagar 10,000 talentos y ese es el pecado. El pecado es algo que tú nunca puedes pagar y por eso Jesús en la cruz se hizo pecado, se hizo maldición, tomó tu castigo y recibió tus heridas. Pero este hombre seguía en la mentira porque el rey le dijo, lo perdonó, le dio sanidad, lo hizo libre, pero él le dijo, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. En la mentira, ¿cuándo él iba a poder pagar el perdón del rey? Y mientras nosotros creamos que tenemos que pagar el perdón de Dios, que tenemos que pagar el precio por lo que hicimos, que no podemos volver a ser los mismos, que no podemos ser restaurados nuevamente como hijos, vamos a seguir con culpa y con vergüenza. Y por eso este hombre, en cuanto se encontró con el que le debía 100 denarios, lo tomó del cuello y le dijo, págame los 100 denarios. Y sí lo mandó a la cárcel porque tenía que pagar aproximadamente 3 meses y 3 semanas de cárcel. ¿A quién le pertenecían los 100 denarios que le debía este hombre? Al rey, porque el rey, él le debía todo lo que tenía, así que esos 100 denarios era del rey, el rey lo había perdonado y por eso él no podía cobrárselos al otro. Y por eso cuando tú le reclamas al otro por lo que te ha hecho, él nunca te puede pagar. Eso ya lo pagó el rey y lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Porque no solamente él pagó tu castigo, pagó el castigo del que te ha herido. Se hizo la maldición del que te ha herido. Y eso no nos gusta. Satanás quiere que yo siga viendo al que murió y no que vea a Jesús que en la cruz pagó lo que el otro no puede pagar. Dios nos hizo libres. Verlo a él nos hace libres. Hay mentiras que siguen generando culpa y vergüenza, porque le pides perdón a Dios, le llevas tu fruto, no permites que obre desde la raíz, y Satanás sigue con esas mentiras en tu corazón y te sigue sintiendo con culpa y con vergüenza. Y queremos aprender cómo ser libres de esa culpa y con vergüenza. Y el problema está en la imagen de Dios. Dios me va a castigar, tengo que pagar el precio por lo que hice. Mientras el enemigo ponga mentiras. 2 Corintios 10:5 dice, todo pensamiento, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda mentira te daña tu imagen porque daña la imagen de Dios. No valgo, ¿qué dices de Dios cuando tú crees que no vales? Estoy solo, ¿qué dices de Dios cuando tú tienes ese pensamiento negativo? No puedo ser perdonado. ¿Qué decimos del plan de la salvación y lo que ha hecho Jesús? Las mentiras las pone Satanás para separarnos de Dios. Y tú le pides perdón y Él te perdona. Pero ¿por qué seguimos con culpa y con vergüenza cuando recordamos estas cosas? Génesis capítulo 12, Abraham. Y vamos a dar rápido un repaso de la vida de Abraham. Porque cuando llega a tu mente Abraham, la primera imagen que ves es Abraham con un cuchillo, Isaac sobre el altar. Pero eso no fue toda la vida de Abraham.
Y Elena de White dice que en la Biblia está escrito los errores, los pecados, las caídas de los hombres, como también cómo se levantaron para darnos esperanza. Pero cuando tú ves solamente las cosas positivas de alguien, de un personaje bíblico, y te comparas con él, y no has llegado a la altura de lo que es este hombre, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Qué pasa con tu esperanza? Génesis capítulo 12, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Él obedeció. La primera crisis está en el versículo 10, cuando hubo hambre. Dios lo conducía por un camino, hubo hambre, se dirigió a Egipto, y en Egipto dice el versículo 11, que le dijo a su esposa Sarai: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer, y será que cuando te vean los egipcios dirán, su esposa es, ¿y qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer con Abraham? Se van a decir que tú eres bonita y que eres mi esposa, y me van a matar a mí, y a ti te van a dejar viva. Versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana, para que a mí me vaya bien por causa tuya. ¿Qué le estaba pidiendo Abraham a Sarai? ¿Ah? Que mintiera. Solamente que mintiera. Él le dijo: si tú dices que eres mi hermana, a mí me van a matar y tú vas a quedar viva. Pero yo soy el padre de la promesa. Mejor que te tomen a ti para que yo me quede con la vida. ¿Está esto bien de un esposo? Dios manda plagas a Faraón, y Faraón le da muchos siervos y siervas. Y es muy probable que ahí se llevaron a Agar. Porque Agar era una sierva que tomaron ¿de dónde? De Egipto. Y ahorita que lleguemos a Génesis 16 va a decir que habían pasado 10 años después de que habían salido de Egipto. En el capítulo 13, bueno, sí que vemos que Abraham mintió acerca de Sara. En el capítulo 13 vemos que él le dijo a su sobrino: donde tú decides a dónde vas y yo voy a ir al otro lado. En el capítulo 14 vemos un punto alto de la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot con 318 hombres que ni soldados eran. Y los habían tomado 4 reyes poderosos que habían vencido 5 ejércitos, tomaron prisionero a Lot y a sus siervos, y Abraham fue y lo rescató. Y vemos la confianza que Abraham tuvo en Dios. En Génesis 12, a los 75 años, Dios le dio la primera promesa. Las primeras promesas: vas a tener un hijo. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. En tus simientes serán benditas todas las naciones. En Génesis 15 es la segunda vez que Dios aparece y le da promesas. Pero cuando Dios aparece y le da promesas, en el versículo 2 y en el versículo 3, Abraham quería que el heredero de la promesa fuese Eliezer el Damaseno. Y Dios le dice claramente: no, es que el heredero va a ser alguien que va a nacer en tu casa. En el versículo 4, no te heredará sino que saldrá ¿de dónde? De tus entrañas. Y le muestra las estrellas y le dice que así va a ser su descendencia. ¿Ok? Génesis 15. Y hizo un pacto con él. Génesis 16. Génesis 16, el versículo 3 dice que habían pasado 10 años de que habían regresado a Canaán después de que estuvieron en Egipto. Se habían pasado 10 años, es muy claro cuántos años tenía ahora Abraham: 85. Y ahí es donde en Génesis 16 sale embarazada Agar, y leamos el versículo 16 del capítulo 16, dice que cuando Ismael nació, ¿cuántos años tenía Abraham? 86. Entonces claramente vemos que habían pasado 10 años de que Dios se apareció a Abraham a los 75 y le dio las promesas. Y sabemos que antes de los 85, a los 85 años, Dios aparece por segunda vez, lo que está en Génesis 15, y le vuelve a dar la promesa. Pero después de que Dios le da la promesa en Génesis 15, en Génesis 16, a los 85 años, viene Sarai y le dice a Abraham que se acueste con Agar para que tengan un hijo y le dieran una ayudadita a Dios.
y encontramos un punto bajo de la vida de Abraham. En Génesis 17, el primer versículo dice que habían pasado 13 años. Ya no tenía 86, ahora tenía ¿cuánto? 99 años. Y cuando él tiene 99 años, ahora viene Dios y hace otro pacto con él. Había hecho un pacto en Génesis 15, ahora en Génesis 17 habían pasado 13 años. Dios aparece cuando tiene 99 años, hace el pacto de la circuncisión y en el versículo 15 le dice que él cambie su nombre, que cambie el nombre de su esposa porque va a tener un hijo. Y el versículo 16 está la promesa. Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham en el versículo 17? Cayó sobre su rostro y ¿qué hizo? Se rió. Y dijo, ¿dónde? En su corazón. A hombre de 100 años ha de nacer hijo y a Sara ya 90 años ha de dar a luz. Dios aparece por tercera vez. A los 75 años la primera vez que hace la promesa. A los 85 o antes de los 85. La segunda vez. Y a los 99 años la tercera vez le hace la promesa. Y creyó Abraham. Cayó en su rostro. Se rió en su corazón. En incredulidad dice la Biblia. A mí un hombre casi de 100 años va a tener hijo. Y la matriz muerta de Sara va a dar luz un hijo. Y el versículo 21, por primera ocasión Dios le puso fecha. Y le dice, yo estableceré mi pacto con Isaac. Y le dio el nombre de cómo se iba a llamar el hijo. El cual Sara te dará luz por este tiempo al año siguiente. Ah, qué interesante. Ahora Dios le puso fecha. En un año vas a tener un hijo. Si Sarai iba a tener un hijo en un año, ¿en cuánto tiempo tenía que quedar embarazada? Dentro de los próximos 3 meses. Imagínate, Dios te promete algo y te pone fecha. Has dudado, ya pasaron unos años, ya tienes 99 años, y Dios es fiel y justo. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y le dice, en un año vas a tener un hijo. En el capítulo 18, Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Aparece Jehová con esos 2 ángeles. ¿Cómo no le voy a decir a mi amigo Abraham? Y va y conversa con él, pero nuevamente le recuerda. En el versículo 10 le vuelve a recordar, según el tiempo del vida, otras versiones dicen, al año siguiente vas a tener un hijo. Y Sara escucha, dice el versículo 12, se ríe en su corazón, y luego le dicen, ¿por qué se ha reído? Y ella dijo, no me reí. Pero le dicen, sí, tú eres mentirosa, tú te reíste. Y en el versículo 14, por tercera vez dice, al tiempo señalado, Sara va a dar luz un hijo. 3 veces. En Génesis 17 y 18 encontramos 3 ocasiones donde se le dice a Abraham, al tiempo señalado en un año vas a tener un hijo. Y si él pensaba bien, en 3 meses tenía que quedar embarazada Sara. Y creyó, se fortaleció. Génesis 19 habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero Génesis capítulo 20, cuando parte como forastero a Gerar, dice el versículo 2, y dijo Abraham de Sara su esposa, mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. No sé si han dado cuenta, pero cada vez que Dios aparece y da las promesas, lo que sigue a continuación en la vida de Abraham es que no cree. Su comportamiento. Génesis 15 aparece Dios la segunda vez. Génesis 16 le quiere dar una ayudita a Dios. En Génesis 17 y 18 Dios 3 veces le dice, en un año vas a tener un hijo. Pero en Génesis 20 nuevamente volvió a mentir. Nuevamente volvió a mentir y eso tuvo que suceder dentro de los siguientes 3 meses después de que Dios le dijo que en un año iba a tener un hijo. Las mujeres que eran tomadas por los reyes, Abimelech o Faraón, eran llevadas a un grupo. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Un harem. ¿Qué pasaba con esas mujeres? Es muy claro, porque Dios tiene que aparecer a Abimelech y le dice, no la toques, no duermas con ella. ¿Qué pasaba con las mujeres? Tanta fe tenía Abraham
que está dispuesto a entregar a su mujer para proteger su vida, metiéndola a un harem, que algunos libros dicen que después las mujeres pasaban a otro grupo y ya ningún hombre las podía tocar. Hay muchas cosas que aquí yo no entiendo. Y le voy a decir algo que no entiendo, y siempre lo digo al último, pero se lo voy a decir ahorita. Dios le aparece en sueños a Abimelech y le dice, no la toques. Y Abimelech en el versículo 5 dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, Abimelech le dice a Dios, Dios, yo estoy obrando con sencillez de corazón y con manos limpias. Y Dios se lo reconoce. Vean el siguiente versículo. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Soy limpio de corazón y tengo manos limpias, dijo Abimelech. Y Dios le dijo, yo lo sé. Pero el versículo 7 yo no lo entiendo. Devuélvele su esposa a este hombre porque es profeta. Y orará por ti y tú vivirás. Yo no entiendo eso. ¿Quién era el de corazón limpio? ¿Quién era el de manos limpias? ¿Y quién tenía que orar por él? Yo no entiendo. Toda la culpa de lo que está viviendo Abimelech era de la mentira de Abraham. Y Dios le dice, Abraham tiene que orar por ti. No lo entiendo. Pero el mensaje que vamos a dar nos da una vislumbre. No lo entiendo. ¿Por qué? Y Abraham oró. Y entonces el castigo de que Dios había cerrado la matriz en la esposa de este rey y otras mujeres se quitó. Yo no entiendo eso. Génesis 21, se cumple la promesa, tiene 100 años, da luz. Pero Génesis 12 nos dice que Abraham era mentiroso desde el principio. En el versículo 12 dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por esposa. Versículo 13. Y fue que cuando Dios me hizo salir entrante en la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares a donde lleguemos digas que mi hermano es. ¿Desde cuándo preparó Abraham la mente de Sara para que mintiera? Desde que Dios le hizo el llamado para salir. A nosotros nos gusta protegernos, evadir, evitar. Y llegamos a Génesis 21, nace el hijo de la promesa. En Génesis 22 está lo que todos siempre recordamos de Abraham. Cuando pone a Isaac sobre el altar, termina su historia. Pero les voy a dejar pensando en algo. Vamos a Génesis 22, 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, ya que conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Tu único. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Ismael e Isaac. ¿Y por qué aquí dice tu único? ¿Ok? Vimos la historia de Abraham, ahora vamos a Romanos 4. En Romanos 4, a Pablo lo quisieron apedrear por lo que dijo los judíos, porque Pablo estaba hablando de Abraham, y para ellos Abraham es el padre de la fe. Por cierto, ¿de quién es la fe? Gálatas 2:20 dice ¿de quién es la fe? ¿De quién es la fe? ¿Ah? ¿De quién es la fe cuando has muerto? ¿De quién es la fe cuando estás crucificado? ¿De quién es la fe? ¿De quién es la fe de acuerdo a Gálatas 2:20? Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pistus Christis, dicen pastor, que eso ahorita, cuando está escrito eso, debería decir traducido la fe de Jesús y no fe en Jesús. Es la fe de Jesús, no fe en Jesús. Si es fe en Jesús, ¿quién es el centro? Yo soy el centro. Si es la fe de Jesús, ¿quién es el centro? Bueno, en Romanos 4,
y vamos a pedirle a los chicos que repartan unas hojitas que trajimos. Alguien que le ayude a Minerva. Trajimos solo 50 hojas, así que los que vienen como pareja tomen una. Los niños pues no les vamos a dar. Pero vamos a hacer un ejercicio y vamos a tomar unos 5 minutitos, ¿verdad? Esto termina a las 9, estamos bien de tiempo. Y mientras les dan la hoja ya les vamos a decir lo que vamos a hacer. ¿Todos están en Romanos 4? Vamos a leer Romanos 4 y vamos a leer del versículo 18 en adelante. Ustedes tienen ahí una hoja y esa hoja, si me pueden regalar una a mí para estar en la misma página con ustedes, ya que la pantalla no funciona. Ok. Ustedes tienen una hoja que tiene una columna a mano izquierda que está en negro. ¿Sí la ven? Ok. Allí en esa columna en negro tenemos un resumen de la historia de la vida de Abraham de acuerdo al Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahí está el resumen de la mayoría de las cosas que vimos ahorita de Abraham. ¿Sí? En la segunda columna tenemos escrito lo que Pablo escribe acerca de Abraham, exactamente en Romanos 4 del versículo 18 hasta el versículo 22. De hecho, si no quieren ver la Biblia, aquí ustedes ya tienen los versículos de Romanos en la columna que está en el centro. Y lo único que vamos a hacer, y vamos a hacerlo en grupos de 2 a 4 personas, es lo siguiente. Ustedes ven que hay 2 columnas más a mano derecha. Y lo que vamos a hacer es leer Romanos 4:18, y al leer Romanos 4:18 nos vamos a hacer una pregunta. ¿Es 100% consistente Romanos 4:18 con la historia de Abraham del Antiguo Testamento que acabamos de repasar de Génesis 12 hasta Génesis 22? ¿O no lo es? Van a leer el versículo 19 y se van a hacer una pregunta. Lo que dice el versículo 29, lo que escribió Pablo inspirado por el Espíritu Santo acerca de Abraham, ¿es 100% consistente con lo que acabamos de repasar en Génesis 12 hasta el capítulo 22? Y lo mismo vamos a hacer con el versículo 19, 20, 21 y 22. Así que si es 100% consistente, ustedes van a marcar la columna que dice ahí, verdad, si es por ciento consistente. Le ponen ahí una tachita, una marca. Si no es 100% consistente, entonces ponen donde dice que no es 100% consistente. ¿Entendieron lo que vamos a hacer? Ya repasamos la historia de Abraham en el Antiguo Testamento. Ahora Pablo nos está narrando su historia en el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a hacer es ver si lo que Pablo escribe acerca de Abraham es lo mismo que leímos antes. Y si es lo mismo van a marcar que sí, si no es lo mismo van a marcar que no. ¿Está bien? ¿Está bien? Es una pregunta interesante, pero con mucha honestidad, no traten de defender la Biblia se defiende a sí misma. Es la palabra de Dios, es la verdad, y la verdad se sostiene por sí misma. Así que vamos a dar 5 minutitos para que en grupos de 2 o 4 ustedes digan si el versículo 18, 19, 20, 21 y 22 son 100% consistentes o no lo son. ¿Okay? Entonces vamos a leer el versículo 18. Dice, el cual creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. ¿Es esto 100% consistente con el registro de la vida de Abraham en el Antiguo Testamento o no lo es? ¿Cuántos creen que es 100% consistente? ¿Cuántos creen que no lo es? ¿Y los demás? ¿Están con duda? Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17 es donde se dan las promesas. ¿Ok? Y aquí es muy claro que está hablando de las promesas. El cual creyó. ¿En qué hay que creer? ¿En qué tenía que creer Abraham? En las promesas. Para venir a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Y ahí está la promesa. Así va a ser tu simiente. Tú vas a tener un hijo. Entonces, ¿creyó Abraham en esperanza contra esperanza cuando se le dio la promesa? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
¿Ok? De acuerdo al registro del Antiguo Testamento no coincide. El comportamiento de Abraham inmediatamente que se le daba la promesa era de incredulidad. Pero entonces tenemos un problema, ¿verdad? Romanos 4, 18, 19. No se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. ¿Es 100% consistente o no lo es? Este es más claro, y el versículo lo tienen arriba en Génesis 17, 17. Se los voy a leer. En Génesis 17, 17 me dice: entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Pero Romanos 4, 19 me dice que no se debilitó en la fe, que no consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. ¿Coinciden estos dos versículos? ¿Son 100% consistentes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómodos o incómodos? La verdad. Incómodos. ¿Ok? Siguiente versículo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Si se fijan, siempre está hablando de las promesas. ¿Ok? Hay que ubicarnos en el contexto. Tampoco dudó por incredulidad ¿de qué? De la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe dando gloria a Dios. La palabra tampoco es un absoluto. Así que si me quieren ubicar en un momento donde creyó, aquí me lo está usando como un absoluto. ¿Es consistente o no es consistente? No lo es. ¿Se está multiplicando nuestro problema? ¿Vamos nosotros a resolverlo o permitir que la palabra lo solucione? Ok. Versículo 21, más claro. Plenamente. Todas las versiones dicen así. ¿Qué significa pleno? ¿90? Casi, casi. A veces sí y a veces no. 99%. Plenamente convencido que todo lo que él, y ahí está la promesa, había prometido, era también poderoso para hacerlo. ¿Es 100% consistente? ¿Plenamente convencido? ¿100%? Versículo 22. Por lo cual también le fue imputado por justicia. ¿Es consistente con el Antiguo Testamento? Lean Génesis 15, 6. Génesis 15, 6 dice: y Abraham creyó y le fue imputado por justicia. El versículo 22 es 100% consistente con la historia de Abraham del Antiguo Testamento. Sí lo es. Pero yo tengo un problema. Y lo único que puedo ver es la gracia de Dios. Y ahorita vamos a entender algo de quién es Dios, que te puede quitar toda tu culpa y tu vergüenza. ¿Ok? En Génesis 15, Abraham tenía 85 años o menos. Porque Génesis 16, ¿cuántos años tenía Abraham? 85, y luego nació Ismael, ¿y cuántos tenía? 86. Y la Biblia dice, en Génesis 15, que Abraham fue justificado antes de los 85 o entre los 75 y los 85. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando fue puesto sobre el altar? Yo la verdad no lo he leído. ¿Alguien lo ha leído? 17. Supongamos que 17. ¿Cuántos años tenía Abraham? 117. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿A los 85 o antes? ¿O a los 117? A ver, Génesis 15 nos dice, lean Génesis 15, 6. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Ok, y en Génesis 16, ¿qué edad tiene Abraham? 85 años, tiene 86, dice claramente Génesis 16, 16, cuando nació Ismael. Así que Abraham fue justificado por justicia antes de los 85, en el transcurso de los 75 a los 85, en un momento.
o a los 117? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ok. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios que puede hacer esto con nosotros, pecadores? ¿Es tu justicia o es su justicia? ¿Es su palabra? ¿Él es el que cumple las promesas o somos nosotros? Ok. Entonces, ¿podrían estar ustedes de acuerdo conmigo en que el registro que tenemos en Romanos 4, 18 al 20 no es el registro de Abraham? Y si no es el registro de Abraham, leamos el versículo 23. Y le fue imputado y no fue escrito solamente por causa de él. Eso se pone más interesante. Lo que vemos escrito no coincide con la historia del Antiguo Testamento, pero dice que le fue contado por justicia y que no solamente le fue imputado por causa de él, sino también por ¿quién? Por nosotros. Pero este registro no es el registro de Abraham. ¿Es nuestro registro? Nosotros siempre hemos dado gloria a Dios. Hemos estado siempre plenamente convencidos. Hemos creído siempre en esperanza contra esperanza. Entonces, si no es el registro de la vida de Abraham, ¿de quién es este registro? Y continúen leyendo y díganmelo con la Biblia. Y díganmelo con un versículo. Y no nos vamos a salir de Romanos 5 porque tenemos que leerlo en contexto. Ahí está la respuesta. ¿Por qué Pablo toma la historia de Abraham y la escribe radicalmente opuesta? Y ese no es su registro, no es mi registro. Entonces, ¿de quién es este registro? ¿De quién es? ¿De quién es? El que me va a decir de quién es, léame primero el versículo donde dice de quién es. Okay. Si esta no es la historia, si este no es la historia de Abraham y no es nuestra historia, ¿de quién es esa historia? De Jesús. ¿Quién fue el que creyó siempre en esperanza contra esperanza? ¿Quién es el que nunca se debilitó en la fe? ¿Quién es el que nunca dudó por incredulidad y siempre le dio gloria a Dios? ¿Quién es el que siempre estuvo plenamente convencido? Si ustedes se fijan, las palabras que Pablo está usando son absolutos. Y este registro es el único registro que nos permitirá entrar ¿a dónde? Al cielo. Ningún otro registro que no sea como este nos va a permitir entrar al cielo. Y ese registro no fue escrito solamente para Abraham, sino que fue escrito para nosotros. Pero hay una característica de las personas que pueden recibir un registro como el que recibió Abraham. Y lo dice el versículo 24 y 25. En los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que tú tienes dos opciones. Cuando tú piensas en el juicio y recuerdas tus pecados, la historia de quién ves. Y yo no sé si Abraham cuando resucite y lea su historia y lea esto, probablemente no la va a reconocer. Pero su historia fue escrita en una forma completamente radical. ¿Quién inspiró a Moisés para escribir Génesis? ¿Quién inspiró a Pablo para escribir Romanos 4? ¿Por qué el Espíritu Santo le da permiso a Pablo de escribir la historia de Abraham en una forma completamente radical con la historia de Jesús? ¿Cuál es el único registro que entrará al cielo? Les voy a dar un minuto para que me encuentren el versículo que está en Romanos 4, que le da el permiso a Pablo para poder hacer esto. ¿Dónde en Romanos 4 Pablo nos dice una característica muy hermosa de Dios que le permite a él escribir la historia de Jesús en la historia de quién? En la historia de Abraham.
El 5, ¿cuál dijo el hermano? 17. ¿Cuál es la característica? No me lea el versículo, dígame la característica. ¿Qué característica necesitamos tú y yo conocer de Dios para ser libre de la culpa y la vergüenza? Digan la característica, no me lean el versículo, hermano. ¿Cuál es la? Ok, ¿qué dicen? Creer, hermano. Creer. A ver, el hermano está en el versículo correcto. ¿Quién encuentra esa característica? 4:17. ¿Cuál es esa característica? Lean bien ese versículo. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas promesas hay en Génesis 22? Génesis 22 es todo el capítulo donde Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Cuántas promesas hay en Génesis 22? ¿Hay promesas o no hay ninguna? No hay ninguna promesa. Nosotros no podemos ubicar Romanos 4 en Génesis 22, hay que ubicarlo en el contexto de la promesa. ¿Cuál es la característica de quién es Dios que necesitamos comprender? En el versículo 17. ¿Creer? ¿Dios tiene que creer? No. Una característica de quién es Dios. ¿Qué dijo la hermana? Llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora que estuve con los católicos, la versión de la Biblia de Jerusalén 2000 dice, Dios llama las cosas que no son para que sean. La traducción que más me gustó. Unas dicen las cosas que no son como si existiesen. Otras versiones dicen las cosas que no son como si fuesen. Y entonces ahora sí podemos entender estos versículos. Después de que nos dice, fíjense bien, versículo 17, el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, encontramos el versículo 18, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, algo que no es, pero Dios lo llama como si qué, como si fuese. Y luego encontramos el versículo 19, no se debilitó en la fe, algo que no es, pero Dios lo llama algo que no es como si qué, como si fuese. Y luego encontramos el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad. Dios llamando a la historia de Abraham algo que no es, llamándolo como si qué, como si fuese. Y luego el versículo 21, que estuvo plenamente convencido. Dios llamando a la historia de Abraham algo que no es, como si qué, como si fuese. ¿Quién es Dios cuando tú piensas en el juicio y te da miedo? La mayoría de los adventistas piensan en el juicio y nos da miedo. Cuando el juicio debería ser el mensaje más poderoso para tener fe y confianza en Cristo Jesús. Dios puede llamar a tu historia algo que no es, como si fuese. Y tenemos dos opciones. O quieres recibir tu historia con tu registro, lo que tú estás tratando de hacer por tu propia cuenta, lo que tú quieres borrar por tu propia cuenta, o puedes recibir la historia de Jesús en tu historia. Esa es la otra parte que teníamos que comprender. Jesús tomó mi historia de sufrimiento, fue tentado en todo según mi semejanza, pero sin pecado. Jesús se hizo pecado, se hizo maldición, tomó mi castigo, tomó mis heridas, para que yo pueda recibir su historia. Es un intercambio de historias. ¿Cómo te sientes tú cuando Dios puede llamar las cosas que tú quieres borrar, las cosas que son, las cosas que no son, como si fuesen? Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo no entiendo eso. Abraham pecó y Dios le dio más gracia. Y volvió a dudar y Dios le dio más gracia. Pero Pablo dijo claramente, ¿y vamos a pecar más para que abunde la gracia? En ninguna manera. Puede ser que es la fidelidad de Dios cada vez que Abraham caía,
lo que le permitió tener la fe suficiente en Génesis 22 para poner a su hijo sobre el altar, cuando no había ninguna promesa de por medio. Y puede ser que es la fidelidad de Dios en tu vida lo único, cuando ves que Él llama las cosas que no son como si fuesen, que te va a permitir poner toda la confianza en Él. Nosotros creemos que Dios responde las oraciones porque creemos. Y es cierto, la Biblia lo dice, el Espíritu de Profecía. Pero la Biblia dice que hay ocasiones en que Dios llega y te encuentra en tu punto más bajo de fe, cuando menos crees. Y Dios obra. Cuando Zacarías y su esposa Elizabeth, ¿estoy bien?, oraban por un hijo, y el ángel se apareció y le dijo: Zacarías, vas a tener un hijo. ¿Creyó Zacarías? ¿Puede ser posible que nosotros oramos por algo y no creemos? Y el mismo ángel le dice: porque tú no creíste, te vas a quedar mudo. ¿Contestó Dios, le dio Dios a Zacarías un hijo porque creyó? O puede ser que Dios a veces tiene que venir y encontrarte en tu punto más bajo de fe, para que sea su fidelidad lo que te permita poner sobre el altar lo más importante en tu vida. Cuando la iglesia primitiva estaba orando por Pedro, que estaba en la cárcel, y entonces llega Pedro, estaban orando y ayunando, y llega Pedro y toca la puerta y sale esta muchacha que se llamaba Rode, y ella sí creyó, y sale corriendo y le dice a todos los demás: ahí está Pedro. ¿Y qué le dijeron ellos? Tú estás loca. Puede ser que estamos orando por algo y no creemos, y después le dijeron: no, ese es el Espíritu, es el ángel de Pedro. ¿Contestó Dios esa oración porque ellos creían? O puede ser que Dios viene y te encuentra en tu punto más bajo de fe, para que veas que es su fidelidad, el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora vayamos con Abraham. Le dio Dios un hijo a Abraham porque creía. Abraham creyó y le fue imputado por justicia. Y Abraham creyó que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y con ese versículo es lo único que puedo entender por qué Dios le dijo a Abimelec: el injusto, el mentiroso, el que se protege a sí mismo, tiene que orar por ti cuando tú eres de limpio de corazón y de manos limpias. Yo no entiendo eso, pero sé que es la gracia de Dios. Porque Dios llamó a Abraham algo que no era como si fuese. Tenemos la opción, si queremos que Jesús reescriba nuestra historia con su historia. El requisito está ahí en Romanos 4, los últimos 2 versículos. Todo aquel que cree que Él sufrió, murió y resucitó por nosotros, y lo acepta a Él, podemos recibir esta bendición en nuestras vidas. Cuando tú ves tus pecados, tus secretos ocultos, ahora puedes ver que todo eso puede ser reescrito con la historia de Jesús. ¿Tienes un Dios como este? ¿O tienes un Dios que te da temor? Juan entendió esto muy bien. Y miren lo que dice para la culpa y la vergüenza. Primera de Juan, capítulo 3. Este versículo es hermoso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Cuando te sientes condenado, mi Biblia dice nos reprende, probablemente muchas de sus Biblias dicen nos condena. Porque si nuestro corazón nos condena o nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Y Dios puede llamar hoy, si tú crees en Jesús, si aceptas su historia de sufrimientos, que es tu historia, si aceptas que Él fue tentado en todo según tu semejanza, pero sin pecado. Si tú aceptas que Él tomó tu maldición, se hizo tu pecado, pagó tu castigo y tomó tus heridas, Él va a llamar en tu historia algo que no es como si fuese.
justificación para nosotros es como esta pizarra y que entonces aparece en blanco. Pero de acuerdo a esto, justificación es algo más hermoso y más profundo. Justificación no es solamente tal como si yo nunca hubiese pecado. Justificación es tal como si Jesús vivió mi historia. No solamente borra esto, sino que escribe su historia. Estamos en el tiempo del juicio. Y es tu decisión si cuando tu nombre pasa va a estar tu registro o el registro de la vida de Jesús en tu historia. Pero tienes que recibir a Jesús. Tienes que aceptar sus sufrimientos en tu favor. Satanás quiere que tú veas tus pecados, que te veas a ti. Jesús tomó tus pecados para que lo veas a Él. Todo aquel que se condena quiere seguir pagando el castigo, cuando 2000 años atrás Jesús ya pagó el castigo para que podamos tener paz. ¿Qué tipo de Dios tienes tú? ¿Puedes pensar de ahora en adelante en el juicio y saber que te ha sido imputado por justicia si tú has creído en que Jesús sufrió, murió y resucitó para que tú puedas recibir su historia, su paz, su bendición, su justicia, su sanidad y libertad? Es mi deseo y oración que veamos que hay un Dios que llama las cosas que no son para que sean. Puede ser que solamente su fidelidad, cuando te encuentra en tu punto más bajo de fe y te reconoces quién eres. Les voy a dar un secreto. Hebreos 11 es titulado Hombres de la Fe. ¿Quién fue el héroe de la vida de Abraham? ¿Abraham o Jesús? El capítulo 11 de Hebreos se debería llamar Jesús, el héroe de la vida de estos hombres. Y van a encontrar el mismo principio que acabamos de ver. Hebreos 11 dice que Sara no se rió. ¿No lo han leído? Dice que ella no se rió y que creyó. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento? Hebreos 11 dice que Moisés, cuando salió de Egipto, no salió con miedo. Y Génesis 2:14 dice que cuando salió de Egipto, huyó porque tenía miedo. Dios llamando la historia de Moisés y de Sara algo que no es, como si fuese. Solamente el registro de la vida de Jesús nos permitirá entrar a la Canaán celestial. O puedes seguir teniendo tu registro cuando lo ves, o puedes comenzar a ver a Jesús en tu historia. Porque Él tomó tu historia de sufrimiento, de pecado, para que tú recibas su historia. Que Dios los bendiga. Quiero ponerme de rodillas y terminar con una oración. Y que puedas comprender que Dios es mayor que tu corazón que te condena. Y que Él conoce todas las cosas. ¿Sabía Dios el fin de la vida de Abraham? Por eso Él podía llamar las cosas que no son, como si fuesen. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque el plan de la salvación, Señor, fue perfecto y Jesús lo completó en la cruz del Calvario. Gracias porque Él tomó nuestra historia de sufrimiento, de rechazos, de abusos, de abandono, de traición, para que nosotros podamos recibir su historia. Gracias porque Jesús pagó nuestro castigo para que podamos tener paz. Gracias porque se hizo maldición para que podamos recibir su bendición. Gracias porque Jesús en la cruz, que no pecó, tú lo hiciste en nuestra persona como pecadora.
y lo pusiste en nuestro lugar para que podamos recibir su justicia. Gracias porque Él fue herido para que podamos ser sanados. Señor, queremos ser como la mujer samaritana. Me dijo todo lo que he hecho. Y he visto mi historia en la historia de Jesús. Gracias porque las cosas ocultas y secretas de nuestra vida, a la luz del Calvario y creyendo en Jesús, nos es imputada por justicia su historia. Gracias porque tú eres mayor que cualquier pensamiento que nos condena. Y tú conoces todas las cosas y las llamas algo que no es, como si fuese. Gracias porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y solamente podemos ver al Cordero que ha vencido nuestro lugar y podemos recibir su victoria, su pureza, su presencia y su paz. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén.